Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta preciosa noche que el Señor nos ha regalado. Pedimos disculpas por haber empezado un poquito más tarde, y es que hemos tenido problemas técnicos, ¿verdad? Hemos estado luchando, era con situaciones técnicas, pero bueno, gracias a Dios estamos aquí transmitiendo nuevamente un culto más para la gloria y honra del Señor. Y bueno, en esta noche tenemos la bendición de contar con nuestra hermana Raquel Rocha. Dios les bendiga, un gusto y un placer, dando gracias a Dios por este privilegio que me da. Amén. Entonces, ella nos va a compartir la palabra del Señor en esta noche y ojalá que podamos poder poner atención, ¿verdad? Y realmente dedicar el ratito que vamos a tener ahora para estudiar su palabra y para poder concentrarnos en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Sean todos bienvenidos a los que se están conectando y los que están aquí también de manera presencial, bienvenidos. Que el Señor les bendiga. Y que juntos podamos en esta noche orar, ¿verdad? Les invito a que oremos para que el Señor tome control, que su Espíritu Santo tome control de todas las cosas, ¿verdad? Para que el Señor nos ayude a poder adorarle, a poder celebrar este culto que es para Él. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos en esta preciosa noche, Padre, porque nos has permitido estar una vez más en tu casa para adorarte y bendecirte, Señor. Gracias porque nos has permitido un martes más salir, Señor, al aire, Padre, para transmitir este culto y que mucha gente lo vea, Señor, que mucha gente pueda escuchar tu palabra, Señor, no importa el lugar donde esté, no importa el lugar donde se encuentre, Señor, ellos puedan verlo, Señor, y puedan escuchar esta preciosa palabra que hemos estado compartiendo en este tiempo, Señor. Padre, que tu Santo Espíritu nos bendiga, nos guarde, nos ayude, Señor, que tú quites, Señor, toda obra del enemigo, toda interrupción en el nombre de Jesús. Y permite que podamos continuar con este culto sin ningún tipo de problema, sin ningún obstáculo, y que todo pueda ser siempre para la gloria y para la honra tuya, Señor. Te pido que tú nos uses a nuestra hermana Raquel y a mí, Señor, en esta noche, y que tu bendición fluya, Señor, a través de nosotros, y que tú bendigas, Padre, a todo aquel que va a estar escuchando y se va a conectar o lo escuchará después, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te adoramos y te bendecimos por esta noche, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta noche, que es una noche bastante lluviosa, ¿verdad? Pero bueno, estamos aquí en la casa del Señor y bueno, vamos a adorar al Señor, vamos a tratar de cantarle al Señor unas alabanzas. El pastor está hoy detrás de cámara de nuevo, entonces él nos va a acompañar en la música y vamos entonces a adorar al Señor. Amén. Vamos a dedicar un ratito, quizás corto, pero que este ratito corto sea para nosotros adorar realmente al Señor y que Él reciba esa alabanza y esa gratitud, porque tenemos mucho que agradecerle al Señor, ¿verdad? Hay muchas cosas por lo cual le debemos agradecer al Señor, por la vida, por nuestra familia, por el trabajo, por tantas cosas, ¿verdad? Por el alimento, por el sustento, por la salud y aún por las cosas malas también. Muchas veces tenemos que darle gracias porque Él lo permite con un propósito. Amén. Entonces vamos a adorarle en esta noche. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, oh Dios, te bendecimos, Señor. Sí. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos. Gracias, Señor. Aleluya, Dios. Gracias, Señor Jesús. Entró al lugar más alto a través del Cordero de Dios. Y entró tan solo a adorarle. Yo entro a honrar a yo soy. Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios. Y entro tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro a ti. Te adoro.
Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, Tu nombre es santo. santo, Tu nombre es santo, Dios. Sí, Señor, tu nombre es santo, Pues Dios. tu nombre es santo, santo Dios. Abro el corazón y las ventanas, Cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, llena mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Abre el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Oh mi Dios, Y mi corazón vuelve a latir, porque se te renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, llena mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí a fluir. Espíritu de Dios, llena mi vida y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí a fluir. Sí, Señor Jesús. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor, en bendecimos, esta noche, Señor. bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Oh Dios, sabemos que tú mereces toda la honra y toda la gloria. Por eso en Gracias, ese Señor. tiempo te adoramos y exaltamos su nombre, Señor. Gracias, En Señor. el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén. Amén. Gloria a Bendito eres Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque podemos adorarte y alabarte en esta noche, Padre. Te bendecimos y te exaltamos, Señor, y ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, y te pedimos que tú abras nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu preciosa palabra que va a ser expuesta en esta noche, Padre. Úsanos, usa a nuestra hermana Raquel como un instrumento, Señor, precioso en tus manos, y que tu palabra pueda fluir a través de ella, Señor. En el nombre de Jesús, bendícenos y ayúdanos a poder disponer nuestro corazón para que esa palabra pueda caer en terreno fértil y pueda dar frutos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, le pedimos a Raquel entonces que ella tome parte del tema de hoy
y que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a poder entender y guardarlo en nuestro corazón. Amén. Enseñanza de hoy. Gloria a Jesús. Nuevamente Dios les bendiga, hermanos. Doy gracias infinitas a Dios por este privilegio que me da de exponer su palabra. Voy a estar hablando bajo el título La tentación me motiva a adorar ídolos. A modo de repaso, hermanos, voy a recordarles lo que hemos estudiado durante estos casi 2 meses, que hemos estudiado acerca de los ídolos funcionales, ¿verdad? De aquello que a veces nosotros adoramos más que a nuestro Dios. Entonces, recordemos uno de los pasajes claves con la cual Dios nos ha hablado a través de su palabra, y es en Mateo 22:37, cuando un intérprete de la ley le preguntó a Jesús que cuál era el gran mandamiento de la ley, y Jesús le contestó y le dijo que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, cuando Jesús habló acerca del corazón, cuando Él se refirió acerca del corazón, Él se refirió al nuestro ser interior, ¿verdad? Al yo interior. Entonces, podemos entender que el corazón lo que domina son nuestros afectos, ¿verdad? Nuestros anhelos, nuestros deseos y nuestros sentimientos y nuestras emociones. También dice que debemos de amar a Dios con toda nuestra mente, que a eso se refiere, que son nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestra memoria, nuestro juicio, nuestra conciencia, inclusive nuestra inteligencia. También dice que tenemos que adorar a Dios con todo nuestro ser, con nuestra voluntad. Y la voluntad es la que escoge y determina las acciones que tomamos o nuestra manera de actuar. Entonces, entendiendo este mandamiento, que debemos adorar a Dios con todo nuestro corazón, o sea, con todos nuestros afectos y con toda nuestra mente, entendemos que nuestra voluntad va a ser movida por los deseos y por nuestros pensamientos, ¿verdad? Un ejemplo práctico sería una noche como hoy, lluviosa, ¿verdad? Pero pongámosla en la tarde, porque bueno, en este lugar la gente acostumbra a tomar café hasta en la noche. Yo conozco muchas personas que toman café a cualquier hora del día. Entonces, un ejemplo práctico sería para referirme cómo es que funcionan estas cosas. Viene una tarde lluviosa y usted le surge un deseo y usted dice, ay, qué rico tomarme algo caliente. Inmediatamente sube ese deseo a nuestra mente y nos dice, bueno, yo quiero una tacita de café con un trocito de pan o con un bollo entero de pan, ¿verdad? Y entonces, después de que vino ese deseo y llegó a nuestra mente, se formó un pensamiento, y eso nos hace movernos y levantarnos de donde estamos, del sillón, de la cama, o dejar de hacer lo que estamos haciendo para ir a hacer el café y sentarnos y tomarnos el cafecito, ¿verdad? Entonces, entendiendo eso y repasando eso, cuán poderosa es nuestra mente y nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestros pensamientos, vamos a entrar al tema de hoy, ¿verdad? De la tentación motiva a adorar los ídolos. Y el pasaje en que voy a basar este mensaje es en Santiago 1:13 al 15. Yo lo voy a leer en la versión de la Nueva Versión Internacional. Me pareció que era como un poquito más claro, ¿verdad? Porque hay en la versión del 60, de la Reina Valera del 60, a veces
tienen de una palabrita que muchos la confundimos. Entonces dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios que me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez ha sido consumado, da a luz la muerte. Primeramente debemos de aclarar la diferencia entre tentación y prueba, ¿verdad? A veces nosotros, antes era muy confundido ese término de la tentación. Se pensaba que Dios enviaba la tentación. Y se pensaba que si pasaba, no sé, una tentación específica, las ganas de mentir era porque Dios nos estaba probando a ver si lo hacíamos, pero no. No, Él no tienta a nadie, dice la Biblia. Sí, el pasaje que leímos, la Biblia dice que Él no puede ser tentado por el mal. Entonces, Él no nos va a tentar, ¿verdad? Él no tienta a sus hijos. Entonces, dice que la prueba alude a las dificultades de la vida que hacen posibles probar ante Dios, ante la comunidad y ante uno mismo la profundidad de la propia fe y la realidad de la propia vida cristiana. Por ende, la prueba es aquella situación difícil, ¿verdad? Que nos hace cambiar, como muchos de ustedes y nosotros hemos pasado por pruebas difíciles y en dado caso quizás no hemos sido fuertes en la fe, por ejemplo, en la dependencia de Dios con respecto al dinero, y en esta situación de estos 2 años que hemos vivido de pandemia y que el dinero no es lo mismo que era hace 2 años, entonces Dios ha probado nuestra dependencia y nos ha demostrado que Él va a suplir nuestras necesidades, así como Amén. nos dice Así la es. Biblia, ¿verdad? Y así muchísimas pruebas podemos mencionar aquí y aplicar, digamos, lo que nosotros hemos aprendido. Pero no vamos a hablar de pruebas, vamos a hablar de la tentación, ¿verdad? Entonces, la tentación dice que es la instigación que seduce el deseo de algo. La incitación a pecar por parte del diablo a los hijos de Dios. Satanás obra para hacernos pecar. Él es el que nos tienta. El diablo es quien nos tienta. Pero debemos de tomar en cuenta que Él usa para tentarnos lo que hay en nuestra mente Nuestras debilidades. y lo que son nuestros deseos, ¿verdad? Él usa esa manera alista esa poción, esa mezcla de situaciones que, ¿cómo le explico? Él no nos va a tentar con algo que a nosotros no nos va a mover. Él ya conoce nuestras debilidades, Él conoce ella en esta situación cae siempre. Entonces alista aquella situación, aquella tentación y manda los dardos, nos manda los dardos a nosotros para ver si nosotros cedemos, si caemos. El fin de Él es hacernos caer en la tentación. Así es. El fin del diablo es que nosotros caigamos en la tentación. Entonces, entendiendo cómo surge la tentación, ¿cómo es que surge la tentación? Surge y ocurre en nuestros corazones por las mentiras del mundo que nos seducen con un pensamiento engañoso y nos hace desear aquello que se nos está presentando. ¿Qué quiere decir? Que lo que hay en nuestro corazón, que es lo que domina nuestro deseo, es que van a venir a nuestra mente pensamientos
Y el diablo, usted sabe que siempre usa, así Trabaja como mucho en la mente. el diablo. usa la mente. Yo Ujú. siempre he pensado que la mente es como el campo de batalla de un cristiano. El campo de batalla del cristiano, sí. Porque Más difícil nuestra de mente ganar. es tan poderosa que a veces uno, para poder vencer, y es lo que nos manda la Biblia, nos tenemos que arrodillar y decirle al Señor, Señor, lleva cautiva mi mente a la obediencia de Cristo. Ujú. Es la única manera a veces que podamos vencer la tentación. Sí, así es. Y entonces esas son las dos armas que el diablo utiliza, las dos herramientas que el diablo utiliza para enviarnos el ataque, que es los pensamientos engañosos junto con las mentiras, las seducciones que el mundo nos da, ¿verdad? Porque a veces el mundo nos presenta cosas que parecen bonitas, que parecen que no parecen malas. Por ejemplo, un ejemplo podría ser que el amor al dinero, podría ser El dinero. el dinero en sí, El dinero en sí no es malo. ¿sí? Pero aquello, digamos que El amor al dinero, el deseo de tener más, sí, aquel deseo que nos la bueno, codicia. la codicia. Ahora lo que codicia. domina es la codicia, es aquella cosa de que nunca se nos es suficiente. Ajá, exactamente. Eso de que todo lo que tenemos es Queremos demostración más y más. que yo puedo más y que yo quiero más. O sea, nunca estamos conformes. Nunca estamos conformes. Entonces, lo que el diablo dice, lo que el mundo dice es que entre lo que yo más tengo, quiere decir la mejor posición, la mejor educación y es lo que soy, ¿verdad? Eso es lo que el mundo dice, digamos, que entre más tengo, más, Ya. Ujú. más Mejor soy o mejor soy. Entonces, más realizado me siento, Ajá. mientras más puedo hacer Sí. cosas. entonces vienen esos pensamientos a mi mente, poniéndome de que si yo estudio más, de que si yo trabajo más, dedico más tiempo a mi trabajo para yo ganar más dinero, entonces voy a tener más y entonces convierto al dinero como a mi Dios, ¿verdad? Y al trabajo, ahí van de la mano, porque entonces Sí. trabajo y trabajo y trabajo y trabajo para poder tener una mejor casa, un mejor carro, porque el mundo dice que si usted tiene un mejor carro es que tiene una posición económica muy buena y que es una excelente persona, y etcétera, ¿verdad? Eso es lo que dice el mundo. Y nosotros a veces nos dejamos engañar por esas banalidades y entonces el Hijo de Dios se empieza a perseguir ese deseo y poniéndolo constantemente en su mente, diciendo, si yo trabajo más, si yo hago esto, hago más dinero y puedo conseguir esas cosas. No digo, hermanos, que el trabajo sea malo, simplemente que cuando el trabajo y el dinero se vuelve lo principal en mi vida, lo estoy convirtiendo en un ídolo, ¿verdad? Ujú. Entonces, así es como surge la tentación. Satanás en su guerra contra los hijos de Dios utiliza dos armas muy poderosas, que son el miedo y el placer. Utilizando ese mismo ejemplo del dinero y del trabajo, cuando entonces viene a mi vida ese temor de que si yo no trabajo lo suficiente o no trabajo tantísimas horas, no voy a conseguir el dinero que necesito, ¿verdad? Viene ese miedo, ese temor de que si yo no dedico, si yo el domingo siempre trabajo y trabajo y trabajo y trabajo, e inclusive no saco un tiempo para estar con Dios ni con mi familia, simplemente porque yo le voy a dedicar todo mi tiempo al trabajo, y entonces viene a mí ese miedo de decir que si yo obedezco a Dios, de que si yo dejo de trabajar, entonces si yo dejo de trabajar tanto, si yo dejo si yo le dedico un tiempo a Dios, entonces
voy a perder el trabajo. Entonces, el diablo pensamos utiliza... en que vamos a perder. Ajá, Pensamos en que vamos a perder algo por el miedo, ¿no? Ahí si busco a Dios y el Señor me va a quitar el dinero, el Señor me va a quitar mis comodidades. Ujú. Quizás a veces pensamos que el Señor quiere que seamos pobres o que no trabajemos, sino que lo dediquemos todo el tiempo a Él. Pero aún nosotros trabajando podemos dedicárselo a Él también, ¿verdad? Y el miedo viene, sí, es interesante porque el miedo a veces nos hace pensar que Dios no quiere que seamos felices, porque vamos a perder lo que nos hace feliz, que es el dinero o las posesiones o la familia o no sé. Sí. Pensamos en muchas cosas, ¿verdad? El miedo nos domina muchas veces. Sí, correcto. Nos domina. Correcto. Y entonces, y también la otra arma es el placer, ¿verdad? Entendemos así, el diablo utiliza el miedo y el placer. ¿Dónde vamos a obtener placer si dedicamos todo nuestro tiempo al trabajo o a conseguir dinero? ¿Cuál sería o dónde obtendríamos el placer? Yeah, el placer de tener muchas cosas, de disfrutar, Sí. El disfruta de las placer, cosas. Sí, en nuestra mente, estamos hablando todo lo que trabaja nuestra mente, ¿verdad? Entonces, nos ponemos a pensar que el placer que vamos a obtener es una mejor casa, una mejor posición económica, viajes, etcétera, 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 sin dedicarle el tiempo a Dios, ¿verdad? Estamos hablando cuando una cosa consume el total de nuestro tiempo, ¿verdad? Consume el total de nuestra atención, el total de nuestras fuerzas. Sí. A eso nos referimos. Y entonces, cuando conseguimos cuando conseguimos ese placer, nosotros nos sentimos dichosos. Si fallamos a Dios, si decidimos desobedecer a Dios para obtener ese placer, sentir ese placer que necesitamos, ahí estamos convirtiendo esa situación en un ídolo para nosotros, ¿verdad? Entonces, ya cuando sabemos detectar, ya que estamos, así que detectamos si estamos adorando un ídolo sin darnos cuenta. La fórmula sería el ataque de Satanás más el miedo y más el placer es el deseo dominante o mi Dios funcional. Ahí usted le puede poner nombre, ¿verdad? Cada quien le puede poner el nombre que quiera. Por ejemplo, yo puedo ser honesta con ustedes y puedo decirle que un ataque que yo recibo frecuentemente es el afán, como Marta, ¿verdad? Para mí es el afán y siempre lo he detectado, yo me afano muchísimo. Y yo le digo al Señor que me ayude, pero igual tengo que poner de mi parte, ¿verdad? El afán, ¿qué puede ser el afán? El afán en la limpieza excesiva. ¿Por qué? Porque el miedo mío, que mi casa esté sucia y llegue alguien y mi casa está sucia. Ajá. Ese es el miedo. La vergüenza de recibir a alguien con mi casa sucia. Sí. Yo sí reconozco que he avanzado porque antes mi afán era excesivo de que yo me levantaba, estaba en eso y no había descanso para mí. No había descanso. Yo le digo que es algo poderoso. Eso nos trae estrés también. Sí, claro, eso genera nos estrés. hace daño. Genera estrés, genera ansiedad. Porque al usted no poder terminar con todo lo que usted se propuso desde que se levantó, entonces usted ve como un inconveniente el arrodillarse a orar o el tiempo para leer la palabra. Sí. Entonces usted lo ve como un inconveniente. Y entonces el miedo mío era ese, pero el placer mío era cuando yo lograba ver aquello todo limpio, reluciente, y nadie llegó a ver mi casa.
Eso fue un placer que tú sentiste tú misma. El placer, Y yo pienso que esto del placer es algo como egoísta, ¿no? claro, Porque a veces queremos sentirnos nosotros bien, ¿verdad? Y no pensar en los demás o no pensar en lo que Dios quiere para nosotros y en lo que la gente necesita, ¿no? sí. Entonces, yo pienso que esto del placer es algo interesante porque la Biblia dice que nosotros podemos tener placer al buscar a Dios. La Ujú. Biblia dice, deleítate a Amén. sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si nosotros hayamos placer en Dios, Correcto, ya las cosas materiales ya van a pasar a segundo plano. correcto. Entonces, yo me siento bien cuando estoy con Dios, yo me siento bien cuando estoy leyendo la Biblia, yo me siento bien, siento placer cuando estoy en la iglesia, siento placer cuando estoy escuchando su palabra. Siento placer, por ejemplo, ahorita que estamos en esta transmisión, quizás usted pudiera estar ahorita cocinando, limpiando, como dice Raquel, El afán. porque me imagino que muchas mujeres están viendo la transmisión o muchas la verán. Pero muchas veces nosotras como mujeres, es verdad, nos sentimos así con el miedo. Ay, si llega alguien a la casa, la ve todo sucia y yo orando y la casa Sí. toda sucia. Sí, ese es el miedo que le pone el diablo Entonces, a ese uno. miedo, ¿verdad? Eso nos aleja de Dios, nos aleja del Señor y caemos en esa idolatría, ¿verdad? La Sí. idolatría A la de la idolatría ansiedad, de querer todo bonito y todo. sí, de lo material, de ver sí. mi casa Es impecable. interesante, interesante. Y es como un poco más profundo porque ahí viene la parte del reconocimiento. Eso no se queda Sí, ahí, así sino es. que Hay que detectar eso, ¿ah? Ajá, que viene la parte del reconocimiento, que digan, uy, qué mujer más aseada, qué casa más impecable, qué hombre más trabajador, qué mujer más trabajadora. Entonces, Bueno, que otros nos vean lo que estamos sí, haciendo. esa es la idea. Nos halaguen. La idea es de que nosotros queremos recibir reconocimiento. También. ¿Sí? Ahí es cuando nosotros queremos recibir ese reconocimiento y no darle la honra y la gloria. Y la Biblia dice que nosotros debemos adorar a Dios, hasta inclusive, alabar a Dios, hasta inclusive lavando los platos. Así es. Y nosotros no estamos alabando ni adorando a Dios, porque nosotros estamos pensando en que la gloria la vamos a recibir nosotros. Igual, con las personas que trabajan en lo secular, en lo laboral, en una empresa o algo, nosotros debemos de trabajar pensando en que voy a agradarle a Dios. Así es. Con mi Pensando trabajo también agrado a en Dios. que no en que voy a agradar a Dios. Por ejemplo, el miedo que puede haber en una persona ahí que trabaja es que si yo no hago las cosas bien, que si yo, bueno, es normal que si no hago las cosas bien voy a perder mi trabajo. Pero cuando ya convierto aquello en que yo voy a ser mejor, cuando lo convierto en orgullo, en altivez, en que yo soy el mejor de todos, Sí, de destacarme por encima de los demás. que voy a destacarme, que yo voy a tener la mejor nota, que yo voy a tener que voy a recibir el mejor halago por ser el mejor trabajador. Ahí está el miedo, ¿verdad? El miedo a hacer las cosas para que me vean, y está el placer que voy a sentir cuando el jefe llegue a palmearme la espalda, a felicitarme por el gran Qué trabajo bueno que yo usted hice. es. Qué buen Qué trabajador. inteligente usted es. Sí, exactamente. Entonces, ahí nosotros mismos, nuestro orgullo se convierte en nuestro Dios funcional, nuestro Sí. ídolo funcional, ¿verdad? Así es. Entonces, cuando Satanás, dice la Biblia, cuando Satanás obtiene el éxito y nos hace pecar, cuando tengo pensamientos y deseos que no agradan a Dios. Por ejemplo, eso es lo que estamos hablando ahorita. ¿Qué es lo que más quiero y qué más temo? Esas deben ser nuestras preguntas para detectar nuestros ídolos, para detectar qué es lo que está dominando mi vida, porque muchas veces no nos sentamos, en nuestro afán no nos sentamos a pensar, no analizamos, no analizamos nuestro pecado más recurrente, porque todos pecamos,
todos pecamos y todos los días y por la misericordia de Dios, Él nos perdona y nos limpia y sus misericordias, dice la Biblia, que son nuevas cada mañana, pero todos los días pecamos. Pero nosotros debemos de analizar, ponernos a pensar en qué es lo que estoy pecando más, qué es lo que yo más quiero y qué es lo que más temo, ¿verdad? ¿Cuáles son mis temores? ¿Sí? ¿Cuál es el deseo más grande que yo tengo en mi corazón? El deseo del reconocimiento, el deseo de más dinero, el deseo de superarme. Hermanos, no digo que eso sea malo, sino que todo debe tener una medida, ¿verdad? Así es. Todo tiene que tener una medida. Entonces, uno de los ejemplos que nos da la Biblia acerca de esas personas que fueron tentadas por el enemigo, pero que no salieron gloriosos de la tentación, sino que cayeron con la tentación, ¿verdad? Y fue la tentación de Judas. Judas no fue en la misma noche, la última cena, que él decidió entregar a Jesús por las 30 monedas de plata. Ya el corazón de él era la Biblia dice que ya era destinado para perdición, pero el diablo no trabajó en él en una misma noche. El diablo no puso ese deseo en un momento, él venía trabajándolo desde hace mucho tiempo. Sí, me imagino. Desde hace mucho tiempo. Recordemos, hermanos, que cuando Jesús nació y creció, en ese tiempo, cuando Jesús predicaba en las calles y él era como un profeta, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba bajo el dominio de los romanos, del imperio romano, y los israelitas estaban esperando a un rey y todavía lo siguen esperando. Ellos estaban esperando a aquel libertador, aquel hombre que los libertara de la opresión del imperio romano. Libertador político. Sí, un libertador político. Entonces, ellos estaban esperando eso, no estaban esperando un profeta que viniera a hablar del reino de Dios y que viniera a hablar de la palabra de Dios. Ellos querían a un ser, que se impusiera, y que fuera más que el imperio. Pero Jesús no venía a eso tan banal, Él venía para los planes que ya nosotros sabemos. Entonces Judas en su corazón fue sembrada esa tentación de que quizá Jesús no era lo que él pensaba, que no era lo que estaban esperando. Él empezó a dudar de Jesús. Empezó a dudar de Jesús. Y el miedo que él experimentó era de que Jesús no vino a derrocar al imperio romano. Sí, no cumplió mis expectativas que tenía de Jesús. No cumplió las expectativas, Demasiado tranquilo, demasiado humilde para ser un libertador. Exacto. De la opresión romana. Sí. El miedo que experimentó Judas era ese, de que seguirle era muy complicado y que de por sí él no venía a romper ese imperio. Y entonces se puso a pensar que mejor, pienso yo, que dejaba de seguirlo. Y entonces por ahí vemos que el miedo, ¿verdad? Después quizás pensó y dice, lo mejor sería yo entregarlo a cambio del dinero, a cambio de una recompensa, yo voy y lo entrego, ¿verdad? Pero esos pensamientos ya venían del diablo, ¿verdad? Quizás le susurraba y le decía, mira, ¿y por qué no lo entregas? De por sí ya lo andan buscando, ya falta poco para que lo atrapen.
¿Y por qué no ganas dinero a cambio de eso? Estoy Sí, estamos nada más imaginando. imaginando, Lo que ¿verdad? podía haber pasado. Imaginando que quizá la mente de Judas, ¿verdad? Sí. Entonces, Judas fue y entregó a Jesús, dice la Biblia, por 30 monedas de De plata. plata, ¿verdad? Y entonces, al entregarlo, evidencia cuál era el Dios de Judas, El dinero. el dinero, ¿verdad? El Dios funcional de Judas no era el amor a Jesús que él profesaba, porque inclusive él lo entregó con un beso, ¿verdad? Y Jesús le dice, con un beso me entregas, amigo. Ujú. Y entonces el Dios de él no era Jesús ni nuestro Dios Padre, el Dios de él era el amor al dinero, porque él, al pensar los placeres que le iban a ocasionar o la mentira del diablo, ponérsela en su mente de que el placer que él iba a obtener de entregar a Jesús por el dinero, todo lo que iba a comprar, todo lo que iba a hacer con el dinero, Ujú. entonces eso iba a pagar la traición. Sí. Ujú. Pero vemos que no fue así, ¿verdad? Vemos que después él experimentó esa pérdida, ese desamparo de Dios. Me imagino que se sintió tan vil, Se sintió, sí, que no tan miserable, pienso yo, merecía vivir. que tan miserable que pensó que lo mejor no era vivir y se quitó la vida, ¿verdad? Sí. Entonces, él cedió ante la tentación Se dio la y tentación. literalmente, como dice la Biblia, después de que fue consumado el pecado, dio a luz la muerte. Literalmente él se quitó la vida, ¿verdad? Sí. Y otro de los ejemplos de aquellas personas que se dieron ante la tentación fue Elí y sus hijos. Recuerdan que Elí era un sacerdote del templo, Ujú. era de la familia de Aarón, los que Dios había dispuesto como sacerdotes en el templo. Y entonces Elí era el sumo sacerdote. Sí, el Y principal. y sus hijos, por ser descendientes de él, iban a ser sacerdotes o eran sacerdotes. Tenían ese llamado de Ese Dios, trabajo que ese hacer. trabajo de Dios. Sí. Pero ¿qué pasó con los hijos de Elí? Dice la Biblia que eran malos, que tenían un corazón malvado. Usted lo puede leer en 2 de Samuel, capítulo 2, versículo de 12 al 32. Por ser tan largo no lo voy a leer, pero usted en casa sí lo puede estudiar. Resulta que esos hijos de Eli iban cuando los del pueblo de Israel llevaban sus ofrendas, y antes de que quemaran las grosuras para poner en el altar el incienso hacia Dios, la ofrenda, los hijos de Eli mandaban a sus criados para que sacaran la mejor carne. Mejores Inclusive pedazos. los israelitas decían, pero no, primero quemen la grosura y después y agarren. Y ellos decían que no, que aunque los criados decían que no, que si igual ellos no querían, lo iban a hacer a la fuerza. Ujú. Lo iban a hacer a la fuerza. Entonces, vea la maldad de que no les importaba que esas eran ofrendas de Dios, le estaban robando a Dios. Sí. Le estaban robando a Dios. ¿Y cuál fue el pecado de Elí? Que Dios se lo dijo, de que no le estorbó a los hijos, no los corrigió. No los corrigió. Ese fue el pecado. El miedo de Elí fue para esquematizarles con lo que venimos hablando de las dos armas que el diablo utiliza, del miedo y el placer. El miedo de Elí quizás era el ser un padre fastidioso, el ser aquel padre que uy, papá, usted sí molesta,
¿verdad? O quizás el miedo de él era perder el amor de los hijos. Ujú. El amor de los hijos. Y entonces, o yo pienso quizás que tal vez no quería cumplir con su rol como padre. Sí, le tenía más miedo a quizás a la actitud de sus hijos o a lo que ellos querían hacer que a lo que Dios le dijo que dijera, lo que él sabía que tenía que hacer como hijo de Dios, ¿no? Como Sí. siervo de Dios. Correcto. Sí. Inclusive como padre, ¿verdad? Y como padre también, Como obviamente. padre, porque ellos no demostraban ningún respeto hacia No. Dios con todo lo que hacían, ellos no demostraban temor hacia Dios. Y Elí, como el sacerdote que era, su posición era asumir la enseñanza a sus hijos Claro. y reprenderlos, ¿verdad? Reprenderlos, y Elí no lo hizo. Inclusive dice la Biblia que él, cuando le llegó esa palabra a Elí, que le dijo que él le iba a quitar el privilegio de como seguir. familia de seguir siendo De seguir siendo sacerdotes, sacerdote. Ajá. y que él iba a poner a uno conforme al corazón de él. Inclusive él no hizo nada. No. Él no hizo nada para remediar la situación que estaban viviendo. Y el miedo, pienso yo, el miedo que quizás él sufría como padre, y el miedo a la paz, el miedo a la tranquilidad. Muchas veces a nosotros nos pasa que a veces vemos quizás a nuestros hijos haciendo algo que no está bien, y por no dejar lo que estamos haciendo, entonces decimos, ay no, que lo siga haciendo. Evitar el pleito. con Evitar, ellos. para evitar La el discusión, el conflicto, conflicto. Ajá, ajá. la discusión. Sí, 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 sí. Para evitar el conflicto, la discusión, dejamos que hagan Lo que ellos quieran. lo que ellos quieran. Y entonces ¿cómo se terminó la historia de Elí? De ahí. Igual Mal. con muerte. Muy triste Muy también. triste. Con muerte pero también. Con muerte. Con muerte Porque- literal. Con muerte literal. Sus 2 hijos murieron en la guerra cuando los filisteos tomaron el arca del pacto. Los Ajá. 2 hijos llevaban el arca Sí. en la batalla, y los filisteos fueron más fuertes que ellos y murieron, y Sí. el arca fue tomada. Y cuando llegó la noticia a Elí, dice la Biblia que él cayó, que estaba sentado y se cayó de espalda, y ahí Del murió. susto. Del susto, ahí murió. Así es. Ahí murió. Entonces, esos son unos ejemplos, hermanos, de que el pecado, cuando nosotros cedemos ante la tentación por el miedo, por el miedo que nos produce el perder lo que nos ocasiona felicidad, y por el miedo de perder el placer que nos provoca X situación, X cosa que nosotros queremos mucho, que amamos mucho. Entonces, cuando cedemos ante esa tentación, lo que vamos a encontrar es la muerte. Quizás no la muerte literal como pasó aquí, pero sí la muerte espiritual, ¿verdad? Así es. Porque la Biblia dice también de que Dios honra a quien le honra, Ujú. y al que deshonra a Dios, Dios no lo va a tomar en poco también. Amén. Entonces, ya que entendemos cómo es que nosotros cedemos, cómo es que funciona la tentación del enemigo, nosotros también podemos hacer cosas. También el ser humano puede hacer su parte
para no ceder ante la tentación, para resistir los dardos del enemigo, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer es, número 1, orar. Y eso lo encontramos en Mateo 6:13. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar y les dijo, y la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Eso está en Mateo capítulo 6, versículo 13. También otra manera para repeler la tentación es Velar. velar, orar y velar. Eso lo encontramos en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. También está otro pasaje bíblico que dice 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, estas dos primeras van muy de la mano, que es orar y velar. Sí, estar atentos, estar sobrios. Sí, estar atentos, reconocer qué es a lo que estamos más tentados a. ¿Cuál es nuestra tentación? Me refiero a qué tentación es que cedemos y caemos con más frecuencia. Es decir, conocernos a nosotros mismos. Conocernos Cómo somos nosotros realmente delante de Dios. Correcto. No engañarnos a nosotros mismos. Sí. Muchas veces nosotros mismos nos engañamos y pensamos que todo está bien, Sí. pero porque no nos detenemos, no meditamos, no nos hacemos el autoexamen. Así es. Y pensamos, yo voy a la iglesia y todo está bien, recibo bendición y Dios siempre está conmigo por su misericordia, por su infinita misericordia. Pero nosotros tenemos esa parte por hacer, debemos de estar pendientes, deseosos de orar, deseosos de estar velando, de que poner atención en nuestro ser y decir, no, yo estoy fallando mucho en esto. Darse cuenta, porque el Espíritu Santo nos indica y nos ayuda a detectar, pero si nosotros no oramos y no estamos velando, Sí. no hay manera que nosotros podamos dar detectar ni darnos cuenta de que lo estamos fallando a Dios. Entonces, otra manera de la que podemos hacer es resistir en la fe. Léalo. Dice 1 de Pedro 5:9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Y qué es resistir en la fe, hermanos? Resistir en la fe es mantenernos confiando en Dios. Resistir en la fe es mantener esa confianza firme de que Dios es nuestro ayudador, de que Él está ahí, de que Él está cerca de nosotros para repeler los dardos del enemigo. De que cuando vienen aquellos deseos, aquellos pensamientos pecaminosos por cualquier situación, ya sea estar tentados a decir una mentira, estar tentados al reconocimiento, al deseo de ser más grande que inclusive el mismo Dios, ¿verdad? El deseo el deseo de ser reconocidos. De ser reconocidos, porque Los yo demás. voy a hacer todo lo posible para que me reconozcan mi trabajo, Sí. para que reconozcan lo que yo hago y lo que yo hago diariamente, ¿verdad? Entonces, el otro pasaje sería Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Cuál es nuestro escudo? La fe. ¿Y que la fe? La confianza que nosotros tenemos en Dios,
¿verdad? Así es. Esa es la confianza de que Dios está ahí, de que Dios está ahí. Él siempre va a estar con nosotros. Él siempre va a estar con nosotros en cualquier tentación. Cuando caemos en una tentación del miedo, quizás, del miedo del temor. Yo recuerdo que hace tiempo, e inclusive para mí es una lucha el temor nocturno, el terror nocturno. Quizás muchos ya lo han superado, Ajá. pero a veces nosotros, en mi caso, a veces yo estoy orando y viene a mi mente y me dice, ¿qué tal si se aparece aquí algo? Pero entonces entra en uno un miedo, o cuando estamos en una enfermedad, ¿verdad? Cuando estamos en una enfermedad y entra en nosotros el miedo a pensar de que si estoy solo y que si voy a morir y que esto y que lo otro, ¿verdad? Pero nosotros debemos de estar confiando, firmes, que Dios, en fe, en la confianza de Dios, en el escudo de la fe, que es nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Otro de los puntos es evitar la ocasión. Evitar la ocasión, ¿a qué se refiere? De que si yo estoy tentado, en un lugar, si viene a mí, por ejemplo, La bebida o algo así. la bebida, digamos, la bebida. O los bares o los bailes. Ajá, O algo los así. bailes, pongámoslo así. Si yo soy tentada a los bailes, yo no me voy a ir a meter a un lugar donde estén bailando, ¿verdad? Donde esté aquel pachangón que en nada glorifica a Dios. En nada glorifica a Dios. Y si yo estoy tentada soy tentada en ese ámbito, es mejor no exponerse, es evitar, mejor evitemos entrar, porque en Proverbios 4, 14 y 15 dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella, apártate de ella y pasa. Es bien claro el pasaje, ¿verdad? De que si yo soy tentada a chismear, no me voy a ir a sentar con la persona más chismosa del mundo, ¿verdad? Así es. Que si soy tentada a mentir, también no me voy a juntar con personas gente mentirosa, que ya ni sabemos en qué momento dice la verdad. Así es. Eso es evitar la ocasión. Que nosotros mejor nos apartemos, porque en nuestros deseos y nuestros pensamientos está agradar a Dios. Así es. Que ese sea nuestro deseo y que ese sea nuestro pensamiento, ¿verdad? Que nosotros en todo lo que hagamos sea para adorar a Dios. Entonces, cuando reconozco la raíz del por qué es ocasionada la tentación o en lo que continuamente sigo pecando, puedo acercarme a Dios y renunciar a eso. Pelear, repeler los dardos del enemigo, ¿verdad? Cuando nosotros reconocemos cuál es la raíz de nuestra tentación, entonces estamos detectando ese Dios funcional que nos domina, ya sea la ira, el enojo, el chisme, la mentira. Cuando ya nosotros empezamos, o cuando ya hacemos contestamos esa pregunta que yo les hacía ahora, de que qué es lo que yo más quiero y qué es lo que yo más temo. Entonces yo ya me doy cuenta cuál es esa situación la que yo estoy dedicando más tiempo, le estoy dedicando más tiempo que debiera, inclusive se está robando el tiempo de Dios, y ese es el Dios funcional que le está quitando el lugar a Dios.
¿verdad? Así es. Ujú. Entonces ahí cuando nos damos cuenta es cuando nosotros nos podemos acercar a Dios y renunciar a eso y entonces decir como dijo Pablo, así que de manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿A quién debemos golpear? A nadie, ¿verdad? Ese es el sentido figurativo. Ujú. Pero la Biblia dice que nuestra pelea no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, Así es. contra Satanás. Esa es nuestra pelea, Nuestra Ento- naturaleza contra pecaminosa. nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso ahí dice Pablo que dice que él no va a tirar golpes al aire, Ujú. sino que va a pelear como golpeando su propio cuerpo, que es poniendo nuestra naturaleza pecaminosa y diciéndole, no, usted no domina, el que Ujú. domina es Así es. Dios, quien domina mi vida es Dios. Es el Señor. Así es. Entonces nosotros, conociendo ya, como les decía, esa tentación, la que caemos siempre, ya podemos pelear y poniendo siempre, podemos pelear con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y debemos de seguir así hasta que Jesús sea transformado en nuestro ser. Porque la tentación no se va a ir de un día para otro. Si usted es tentado con mentir, no va a dejar de mentir ya mañana. Ya voy a decir, o sea, que mi voluntad es más fuerte y decir, Señor, te pido perdón, ya mañana no voy a mentir. Ay, ojalá fuera así, ¿verdad? Ojalá fuera así de Ojalá fácil, fuera así, ¿verdad? en abrir y cerrar de ojos. Ojalá, pero no, Pero no es así. no es así. Todo eso Es un proceso. es un proceso, la santificación, es volvernos más como Cristo. Esa es nuestra Es medida. un ¿verdad? proceso. Es un proceso, es lento, pero cuando ya nosotros detectamos eso, ya sabemos lo que no debemos de hacer y por medio del esfuerzo o lo dedicado que seamos en oración y en velar para detectar esta situación me va a hacer mentir, mejor no, mejor me aparto, Ujú. Así es. y eso lo podemos hacer solamente con la ayuda de nuestro Dios. Solo con la ayuda de Dios. Así es. Gloria a Jesús. Así que hermanos, vamos a orar al Señor, esperando en Dios de que esta palabra haya llegado a su corazón, esperando en el Señor que haya sido de mucha bendición. Amén. Le damos gracias al Señor por esta palabra, ¿verdad? Que el Señor nos ha hablado a través de su sierva. Y que el Señor nos ayude, ¿verdad? A cada día a poder conocernos a nosotros mismos. Yo sé que nunca nos vamos a conocer como Dios nos conoce. Él nos conoce más que nada. Pero es importante que nosotros muchas veces detectemos, ¿verdad? Cuáles son esas tentaciones, esos miedos, esas cosas que nosotros a veces nos alejan del Señor. Que el Señor nos ayude a tener esa inteligencia emocional, porque yo creo que eso se llama así, inteligencia emocional, cuando nosotros detectamos nuestras propias debilidades, nuestras propias cosas que a veces nos hacen alejarnos, ¿verdad? De lo bueno, de lo virtuoso, de lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Y bueno, vamos a estar orando porque la mejor arma que tenemos como cristianos es la oración, ¿verdad? A través de la oración podemos deshacer toda obra del enemigo, toda cadena que nos esté atando, que nos esté dominando para cada día caer en la tentación, porque las tentaciones vienen una y otra vez a nuestra vida. Y que el Señor, a través de su palabra, de la oración, a través de nosotros velar, que cada día podamos vencer. Amén. Podamos vencer. El Señor dice en su palabra que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y Él quiere que nosotros podamos obtener la victoria, porque el Señor nos ha dado la victoria. Amén. Porque
Él venció en la cruz y así nos puede también dar la victoria a nosotros. Así que vamos a estar orando, y no solamente orando por esto, sino también por los hermanos que se conectaron, que están con nosotros. La mayoría son hermanos de la iglesia que están conectados, y tenemos una hermana de Honduras, ¿verdad? Que ella está también conectada con nosotros, y vamos a estar orando por ellos. Y si usted tiene alguna petición ahí personal, porque al parecer no hay ninguna petición personal, vamos a estar entonces orando, ¿verdad? Cada uno ahí en su lugar y poniendo delante del Señor su petición, pero sobre todas las cosas ponga delante del Señor su debilidad, su situación humana, ¿verdad? Su debilidad humana. Decir, Señor, aquí estoy delante de ti, toma mi debilidad, toma aquello que me hace caer una y otra vez y ayúdame a poder darte la gloria y la honra a ti, nada más, amén. Entonces les invito a que oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre Celestial, por habernos permitido escuchar tu palabra y poder meditar en ella cada día, Señor, en este momento, en este tiempo corto, Señor, pero conciso e importante, Señor, el que hemos dedicado para reflexionar, para meditar, para estudiar tu palabra a fondo, Señor, y poder, Dios mío, reconocer que muchas veces como seres humanos que somos, fallamos, Señor, y nos alejamos de ti y nos dejamos llevar por el miedo, nos dejamos llevar por el orgullo, nos dejamos llevar por el placer, por el querer hacer lo que queremos y no lo que tú quieres que hagamos, Señor. Ayúdanos, Padre, cada día a poder hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos cada día a conocernos a nosotros mismos y saber cuáles son nuestras debilidades para poder entregarlas en tus manos y que tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos a tener esa armadura del cristiano, Señor, ese escudo de la fe, esa espada del Espíritu que es tu palabra, Señor. Ayúdanos a vestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y que en el momento en que el enemigo venga contra nosotros podamos ser más que vencedores en ti, mantenernos firmes en la fe, como dice este pasaje, Señor, firmes en la fe para poder desechar toda obra del enemigo, todo dardo del diablo contra nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en este tiempo en que estamos viviendo tan difícil, Señor, que podamos aprender a decirle no a nosotros mismos, a nuestra humanidad, a decirle no a la tentación y a poder ceder a tu voluntad, a poder ceder a lo que tú quieres para nosotros, Señor, porque tú no quieres que nosotros suframos, tú no quieres que nosotros pasemos la vida tristes o aburridos, sino al contrario, tú quieres darnos vida, Señor, y vida en abundancia. Tú quieres hacernos felices. Tú quieres, Señor, ayudarnos a disfrutar de la vida que tú nos has dado, Padre Celestial. Por eso te pido que tú nos ayudes cada día. Te damos gracias por cada uno de los hermanos que se han conectado, Señor, por cada uno de ellos y sus necesidades. Te damos gracias por Pamela Quesada y su familia. Gracias por ellos, Padre Celestial. Bendícelos grandemente, Señor, y cuídales, Padre Celestial. Protégeles donde quiera que estén y que ellos cada día puedan seguir permaneciendo en tus caminos y que puedan seguir siendo fieles a ti, Señor. Por Gerald, nuestro hermano Gerald Chacón, Señor, nuestro líder de alabanza, Señor, bendícelo grandemente. Te damos gracias por su vida, Señor. Gracias porque él y su esposa que está aquí con nosotros han sido siervos tuyos que te han servido con fidelidad, Señor. Y tú les has usado y les has bendecido. Sígueles ayudando en su vida, con su familia, sus hijos, Señor, sus proyectos de vida, sus necesidades, sus peticiones. Ayúdalos a poder seguir siempre contigo y adelante, Señor, en el nombre de Jesús. También te pedimos por mi mamá, Ana Medina. Te damos gracias por ella, Señor, porque siempre se conecta con nosotros. Bendícela, dale salud, fortaleza, Señor, y sea obrando también en sus necesidades y en sus peticiones. Por Alfredo y Marta, esta pareja de líderes también de nuestra iglesia, que tú les sigas bendiciendo, que tú sigas tomando el control de sus vidas, también de sus peticiones y necesidades, Señor. Bendice a Gregorio Risser y a Pamela Risser. Te damos gracias por ellos también, Señor, porque son esas personas fieles a ti que han permanecido a través de los años, Señor, fieles a tu palabra. Cada día ayúdales a seguir adelante y a ser, Señor, esos ejemplos importantes en nuestra iglesia, Señor, de fidelidad a ti, Padre Celestial. Te damos gracias por la vida de Javier Hernández, que también está conectado. Te damos gracias por él, Señor. Te pido que tú lo bendigas grandemente, Señor, y que tú cada día lo sigas usando. Allá donde él está, Señor, sabemos que
Aunque está lejos de nosotros, Señor, Él es nuestro hermano, lo amamos, lo queremos en el Señor y te pedimos que tú le bendigas grandemente, le sigas fortaleciendo, Señor, y ayudando a salir adelante. Por Juanita Murillo, Señor, también nuestra hermana en Cristo, que tú la bendigas, que tú sigas haciendo tu obra en sus problemas de salud, Señor, que ella ha sido muy atacada con esta situación de salud. Ayúdala, fortalécela, Padre, para que ella pueda servirte, para que ella pueda hacer las cosas normales, cotidianas de su vida. Ayúdala, Señor. Te pido que tú obres en esa humanidad débil que ella tiene, Señor, muchas veces en su físico, Señor, su cuerpo físico. Dale salud y dale fortaleza, Señor, en el nombre de Jesús. También te pedimos por Georginela Ballesteros y su familia. Te damos gracias porque ellos también se conectan, Señor, con este culto tan importante. Y te pido que tú les bendigas como familia y que ellos puedan permanecer fieles a ti. Por don Oscar Villegas, que hoy está cumpliendo un año más de vida. Te damos gracias por este siervo tuyo, Señor, porque tú le has permitido un año más. Gracias, Señor, porque tú le has bendecido, porque tú le has acompañado también a su familia, Señor. Aún en medio de todas las situaciones que les ha tocado vivir en este año tan difícil, Señor, te doy gracias porque tú le has dado salud, porque tú le has dado fortaleza y porque tú le has ayudado a permanecer fiel a ti, Señor. Bendícelo cada día y bendice a su familia siempre, Señor. También por Scarlett Fisher, que también hoy ella cumple años. Te damos gracias por ella, Señor, y te pedimos que tú la bendigas y que ella pueda cumplir muchos años más en tus caminos y que ella pueda seguir siendo ejemplo de esa mujer fiel y firme, Padre Santo, y esa columna en tu iglesia. Bendícela y bendice a sus hijos y a su esposo también. Señor, Margery Villegas, te damos gracias por ella. Bendícela, Padre Celestial, grandemente en esta noche y ayúdala cada día a seguir adelante. También por Joana Carmona, que tú bendigas a esta hermana que también se ha conectado con nosotros, que tú la bendigas grandemente, Señor, y sigas tomando el control de su vida. Y por nuestro hermano Rodrigo Godínez, que también, Señor, se ha conectado, te damos gracias por él, que tú le bendigas, que tú bendigas su vida, sus proyectos, su ministerio, su familia, Señor, y que tu bendición siempre la acompañe. También te damos gracias por Eni Sánchez, Señor, de Honduras, que ella también se ha conectado con nosotros. Bendícela grandemente. Bendice a su familia, Señor. Bendice su vida contigo, su relación contigo, para que cada día, Señor, ella pueda cultivar esa relación contigo y que tú le bendigas y les cuides, les protejas, Señor, de todo mal siempre. Señor, bendice a los hermanos que nos han visitado en esta noche. Gracias por Carol, por Jorge, Señor. Gracias por Raquel, por mi vida, por la vida de mi esposo, porque estamos aquí, Señor, adorándote, Señor, y porque tú nos has acompañado en este momento. Bendícenos grandemente, Señor. Despídenos de este lugar, pero nunca de tu presencia, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, el Señor les bendiga en esta noche. Gracias, Raquel, por compartir esa palabra tan preciosa. Con mucho gusto, y toda la honra y gloria sea para Dios, y muchas gracias por esta bendición. Amén, buenas Dios noches. les bendiga y buenas noches. Señor les bendiga. Nos vemos el domingo si Dios lo permite.